Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 10. El 24 de abril de 1997, en el juego 1 de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este, durante el partido entre el Magic y los Knicks, el director en vivo enfocó frecuentemente la cámara en Horace Grant en el banco del Magic. Como jugador clave durante los 3 campeonatos consecutivos de los Bulls, Cobra Grant se convirtió en el jugador mejor pagado del Magic después de que O'Neal dejó el equipo. Pero en ese momento solo podía sentarse en el banquillo con expresión seria. Las frecuentes lesiones al final de la temporada regular hicieron que Grant se perdiera los playoffs. En el segundo cuarto del juego, los dos equipos comenzaron a rotar jugadores y el Magic trajo al hermano menor de Human y League Real, Gerald Wilkins. Este jugador ha jugado en Nueva York durante muchos años y básicamente ha dedicado el período pico de su carrera a esta ciudad. Brian Shaw también rotó en el juego y el veterano Daniel Chayes fue puesto en la pintura. El entrenador principal Adubato esperaba que la alineación de rotación tuviera un buen desempeño, pero desafortunadamente los jugadores de rotación continuaron fallando tiros. Por el contrario, Starks comenzó a explotar. La diferencia de 24 puntos fue demasiado grande y los Knicks no sintieron presión después de que sus suplentes entraron a la cancha. Más de 2 minutos después del segundo cuarto, el Magic solo anotó 2 puntos cuando Hardaway realizó una parada rápida y un tiro de salto en el área del codo izquierdo. Desafortunadamente, las lesiones en la alineación principal del Magic han afectado el desempeño de su alineación. Si Hardaway y Grant se hubieran mantenido saludables, el récord del Magic podría haber sido mejor esta temporada. El equipo falló tiros con frecuencia, la diferencia en el marcador se amplió y el comentarista Marv Albert también comenzó a chismorrear. El Magic se equivocó. Si hubieran mantenido la alineación titular, O'Neal y Hardaway podrían haber ganado el campeonato. Los Bulls no pueden dominar el partido eternamente. Creo que los Knicks lo conseguirán. Al menos el tiempo está de nuestra parte. El comentarista John Andariese también comentó que el declive del Magic también es una lección. Si se deja ir a un jugador clave sin motivo alguno, será extremadamente difícil volver a competir por el campeonato. Al igual que al final de la temporada regular, el Magic utilizó su alineación de banca y no cambió mucho su estilo de juego. A pesar de que iban perdiendo por un amplio margen, no lanzaron triples a lo loco, sino que reforzaron su defensa y continuaron terminando cerca de la pintura. Lee, que estaba sentado en el banco, vio a Hardaway deslizarse rápidamente hasta la línea de base, recibir el balón en el área de bloqueo izquierda y luego correr hacia la canasta. Casi bostezó. Estamos muy por detrás y seguimos jugando con normalidad. Será difícil que perdamos este partido. Es realmente difícil limitar a Hardaway en la defensa individual. A Lee no le importaba la puntuación del oponente y se quejaba en voz baja. Es muy difícil recuperar el ritmo. Si fallan el triple y pierden el rebote, podrían perder más. Con un porcentaje de acierto en triples del 30%, Hardaway no es un buen tirador. Alan Houston también se relajó por completo. Con una amplia ventaja, la alineación principal pudo descansar por completo y luego entrar a la cancha en la segunda mitad del segundo cuarto. Después del tercer cuarto, prácticamente se fueron a casa. Lee envidiaba la confrontación de Hardaway. Abrirse paso y atacar la canasta requiere que los jugadores elijan el ángulo adecuado. En esta era, los defensores son extremadamente opresivos y es muy importante mantener la ruta de avance después de la confrontación. Enfrentando a la mayoría de los backcourts de la liga, Lee no tiene demasiados problemas, pero cuando se encuentra con delanteros, la dura defensa del oponente a menudo lo obliga a moverse y luego pierde la ruta de avance establecida. Todavía necesitamos más músculo y fuerza. Hardaway, que se mostraba ansioso en la cancha, ya no asistía con frecuencia a sus compañeros, sino que confiaba en su habilidad personal para anotar puntos continuamente. La afición neoyorquina ya estaba enloquecida. Tras más de medio cuarto, el Magic solo anotó 8 puntos. A las 18:49 la diferencia de marcador había alcanzado los 31 puntos. A falta de 5 minutos y 20 segundos para el final de la primera mitad, la alineación principal de los Knicks regresó a la cancha. En ese momento, Hardaway había perdido completamente la compostura y parecía incapaz de entender por qué sus compañeros seguían fallando tiros cuando había espacios claramente abiertos en muchas posesiones. ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! En la primera ronda ofensiva después de entrar a la cancha, Hardaway comenzó a liderar la defensa por toda la cancha, tratando de hacer que Lee cometiera un error.
Los dos comenzaron a pelear desde la mitad de la cancha y la opresiva defensa no jugó mucho papel. Lee simplemente hizo una parada de emergencia, dribló el balón detrás de su espalda, aceleró, giró, luego protegió el balón lateralmente y rápidamente cruzó la línea central. Al final de la temporada regular, la mayoría de los jugadores de la liga ya no sabían cómo defender a Lee y la mentalidad de Hardaway obviamente explotó. La pantalla de Ewing en la parte superior del arco solo se mantuvo suspendida por un momento, y luego rápidamente se movió hacia abajo y se llevó al centro del Magic, Ronnie Seikali. Lee se abrió paso por el lado izquierdo y de repente tomó el balón hacia adelante con su mano izquierda. Mientras Hardaway se deslizaba desesperadamente, dribló el balón a través de la línea de 3 puntos e inmediatamente lo dribló con fuerza en el lugar. Hardaway ajustó rápidamente su centro de gravedad y cuando vio que Lee cambiaba la dirección de la pelota, inmediatamente se deslizó hacia la izquierda. Incapaz de conseguir el espacio de tiro esperado, después de cambiar de dirección, Lee dribló detrás de su espalda, dio un paso atrás rápidamente, regresó a la línea de 3 puntos y levantó la pelota para fingir un tiro en la parte superior del arco. Un ansioso Hardaway saltó inmediatamente para defenderse, pero se dio cuenta de que algo andaba mal cuando voló por los aires. Lee, que logró crear una diferencia de tiempo, saltó, se mantuvo firme en la defensa y lanzó el balón a la canasta. Chirrido. Estallido. El balón golpeó el tablero y entró en la canasta. Lee se quedó atónito por un momento, pero luego miró rápidamente al público, levantó las manos y sonrió con frialdad. Hay tiros libres. Lee engañó a Hardaway. Dios mío, ¿cómo metió el balón? El comentarista Marv Albert gritó emocionado, mientras Hardaway, quien fue engañado para cometer una falta, se hizo a un lado frustrado sin poner excusas. Lee se paró en la línea de tiros libres y justo cuando recibió el balón, los fanáticos de Nueva York en el lugar comenzaron a gritar en voz alta. Jugador más valioso. Jugador más valioso. Jugador más valioso. Los gritos de la afición hicieron que Ewing frunciera ligeramente el ceño. Nunca había recibido un trato así esta temporada. A medida que Lee anotaba tiros libres con firmeza, la diferencia de puntuación se acercaba a los 40 puntos. Jeff Van Gundy, que estaba sentado en el banquillo, también mostró un toque de orgullo. En comparación con Adubato, que estaba parado al margen y gritaba fuerte, el joven entrenador calvo que estaba sentado firmemente en el banco tenía un poco del estilo de un entrenador famoso. En la segunda mitad del segundo cuarto, la ofensiva de los Knicks se volvió cada vez más fluida y Larry Johnson incluso anotó un triple desde el ala izquierda. La intensidad de la defensa interior del rival disminuyó y Ewing solo necesitó posicionarse, recibir el balón, darse la vuelta y disparar para marcar. Charles Oakley dejó de correr por los rebotes ofensivos al final de la primera mitad. La diferencia en el marcador era demasiado grande y el veterano también aflojó. Cuando Lee entró sin el balón y recibió el pase de Ewing en el área de bloqueo derecha, no detuvo el balón cuando llegó a la canasta. Lanzó el balón al tablero y luego se retiró rápidamente. El balón pasó justo por encima de las puntas de los dedos de Hardaway, tomó el rebote alto y cayó con precisión en la canasta. Este gol enfureció tanto a Hardaway que levantó la mano para pedir una sustitución. El entrenador Adubato solicitó inmediatamente un tiempo muerto y reemplazó a Anfernee Hardaway, quien estaba cada vez de mal humor. Cuando la primera mitad estaba llegando a su fin, el triple largo de Lee desde el centro del campo giró alrededor del aro antes de caer fuera. Esto hizo que la afición neoyorquina volviera a vitorear. ¡Qué gran disparo! 32-64, el partido ya estaba en suspenso. Los Knicks simplemente tuvieron que esperar a que el otro equipo reemplazara al equipo de la atmósfera. Fue una primera mitad muy emocionante. Jugamos con una ofensiva extremadamente eficiente, incluso mejor que en la temporada regular. Lee acertó 4 de 6 tiros en la primera mitad, 3 de 4 triples, 1 de un tiro libre, 12 puntos, un rebote y 6 asistencias. Creo que su rendimiento es mejor que el de Hardaway. El comentarista Marv Albert tampoco olvidó la burla de Hardaway a Lee como un producto en ciernes antes del juego, y comenzó a contraatacar con una sonrisa. Sin duda, los datos ya han explicado algunos problemas. En la defensa de la liga, es difícil encontrar un jugador con una fuerza general comparable a la de Lee. El comentarista John Andariese también comenzó a elogiar la actuación de Clay Lee. Aunque los medios neoyorquinos siempre comparan datos en diferentes momentos, esto también es un reflejo de fortaleza. Ambos estaban elogiando al equipo en la cabina de comentarios en vivo, pero cuando el equipo Magic regresó al vestuario, habían perdido los estribos. Por más sopa de pollo que dieron fue inútil ya que la diferencia de puntuación fue de 32 puntos.
En varios juegos de la temporada regular, el Magic perdió por hasta 21 puntos, y el único juego que ganó fue por solo 4 puntos. Todo el masaje psicológico previo al partido fue inútil. Los Knicks, con 64 victorias, están muy por delante de los equipos de la mitad inferior. El entrenador Adubato se sintió aliviado de no haber escuchado las quejas de Hardaway durante el descanso del entretiempo. No importaba cuán grande fuera la diferencia en el marcador, tenía que jugar en el tercer cuarto. Después del inicio de la segunda mitad, los Knicks ya no estaban interesados en ejecutar su plan previo al juego, especialmente porque sus oponentes todavía fallaban tiros y podían mantener la diferencia de puntaje corriendo y cambiando la ofensiva. Cada vez que Hardaway fallaba un tiro en la cancha, Lee contaba para él. Tras escuchar 3, el falso sucesor de Jordan ya no pudo contenerse. Se dio la vuelta enojado y estaba a punto de avanzar, pero fue bloqueado por Oakley, que estaba preparado. Antes de que pudiera abrir la boca para decir algo, fue golpeado y tambaleándose. ¿Buscas algo más que hacer, hombre? La mayoría de los jugadores de ambos equipos estaban en la zona pintada. En cuanto Oakley habló, el equipo del Magic se apresuró a arrastrar a Hardaway tras ellos. Con una diferencia de puntuación tan grande, se produjo un conflicto y fueron suspendidos, lo que fue una gran pérdida. El árbitro aprovechó para apartar a Hardaway, ya que era el protagonista del hecho. Charles Oakley ya se sentía un poco aburrido en la cancha, y en el pasado, habría tomado medidas en este momento. Es que la diferencia de puntuación fue muy grande esta noche, y aparte de rebotes y mates, el viejo quería salir de la cancha a descansar. Charles, baja y descansa un rato. Jeff Van Gundy se levantó rápidamente y le pidió al veterano Buck Williams que entrara a la cancha. Al ver que el oponente no tenía intención de cambiar la atmósfera del grupo, solo pudo pelear con el oponente. En el tercer cuarto, los Knicks anotaron y lanzaron. Ewing recibió el balón en el poste bajo y atacó por dentro. El gorila estuvo bastante eficiente, acertando tiros consecutivos desde ambos lados de la pintura. Clay Lee y Alan Houston fueron los responsables del apoyo, y la línea interior del equipo Magic pronto no pudo contener. A las 17:26 del cuarto, la afición neoyorquina presente en el lugar comenzó a celebrar la victoria. 49-90, la diferencia de puntuación llegó a 41 puntos. Al comienzo del último cuarto, el entrenador Adubato reemplazó apresuradamente al equipo de la atmósfera. Esto ya era una tragedia. Los fanáticos de Nueva York que compraron entradas para ver el juego todavía estaban animando en voz alta, tratando de hacer que el equipo de la atmósfera trabajara más duro y convirtiera al Magic en el titular de la primera plana de la sección de deportes de mañana. Hardaway, que estaba sentado en el banquillo, parecía cada vez más descontento y el grupo del ambiente también falló el tiro. Lee ya sonreía en el banquillo y saludaba con una toalla a sus compañeros. Walter McCarthy tuvo una oportunidad única de jugar y se esforzó al máximo para anotar, sin escatimar esfuerzos tanto en ataque como en defensa. Al final del cuarto cuarto, la atmósfera en el Madison Square Garden explotó y los fanáticos de Nueva York gritaron: 50 puntos. 64-114, el Magic perdió 50 puntos. Hardaway caminó hacia el túnel de jugadores sin mirar atrás, estableciendo un récord. Estoy muy feliz de presenciar este récord con la afición neoyorquina. La diferencia de 50 puntos igualó el récord establecido por los Bucks y los Warriors en las semifinales de la Conferencia Oeste de 1971. Eso fue en 1971, cuando los Bucks vencieron a los Warriors. Lee ni siquiera había nacido todavía. Dios, esto es increíble. El comentarista Marv Albert no esperaba ganar por tanta diferencia, y nadie esperaba que el grupo de atmósfera también fracasara. Lee, que ya se había puesto ropa de entrenamiento y estaba saludando a los fanáticos, se sintió un poco arrepentido. Aún así perdimos por 8 puntos. En el primer partido de playoffs de su carrera, Lee registró 3 cuartos, jugó 27 minutos, acertó 6 de 10 tiros, incluidos 3 de 4 triples, 1 de 1 tiros libres, 16 puntos, 2 rebotes y 8 asistencias. En la rueda de prensa posterior al partido, los medios de Nueva York no pudieron ver a Anthony Hardaway, ya que no pudo ser entrevistado debido a una recurrencia de su antigua lesión. Jeff Van Gundy apareció en la sala de prensa junto a Clay Lee, y los medios de comunicación neoyorquinos presentes en el lugar aplaudieron con alegría. Lee, con 19 años y 114 días, te felicito por convertirte en el jugador más joven en la historia de los playoffs de la NBA en anotar 15-5. ¿Qué se siente jugar en los playoffs por primera vez? Cada vez que Lee escucha estos récords de edad, se siente un poco fuera de lugar.
Es muy probable que cualquier récord esté en mi situación en el futuro. Me siento bien, al menos mi rendimiento es casi igual al del jugador All-Star del otro lado. Los playoffs no son diferentes a la temporada regular, amigo. Estos récords se romperán pronto, así que no hay necesidad de informarlos. Lee recordó a todos los presentes que jugarían contra el Magic en 2 días. Si jugaban lo suficiente, pronto romperían el récord. Los periodistas neoyorquinos presentes se rieron. El boomerang de Anferné Hardaway le impactó la cara antes del partido. El falso sucesor de Jordan tuvo un buen desempeño, acertando 5 de 16 tiros, 14 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y una pérdida de balón, y consiguió la puntuación más alta para el equipo Magic. Lamentablemente, los medios de comunicación de Nueva York no dejarán pasar este tema. Lee, ¿qué se siente jugar contra el señor 50 puntos? ¿Jugaremos un buen ataque en el próximo partido? Lee rápidamente se dio cuenta de que este era el nuevo apodo de Anferné Hardaway. Jugaremos un ataque eficiente. Es una lástima que Grant esté lesionado, pero estamos en los playoffs. Ganar por 50 puntos demuestra que lo hemos dado todo. Esto también es un gesto de respeto hacia nuestros rivales. Respeto. El reportero del equipo Magic no pudo contenerse al escuchar los chistes, se levantó y se fue. Pronto oyó una voz a sus espaldas. ¿Qué tipo más grosero? Una victoria que igualó el récord generó entusiasmo colectivo en los medios de Nueva York, y el récord de Lee también comenzó a arrasar en los principales medios deportivos. En realidad, ha habido una falta de noticias importantes en la Liga NBA últimamente, porque Michael Jordan ha ganado nuevamente el título de anotador y Rodman ha retenido el título de reboteador. Estas cosas se han informado durante muchos años y los fanáticos se han vuelto insensibles a ellas. Por lo tanto, tras la primera ronda de partidos de esa noche, la mayoría de los medios siguieron el ejemplo e informaron sobre este partido. Los aficionados lo verán con entusiasmo si es divertido. Además del desafortunado Anferné Hardaway, el jugador más deprimido es Stephen Marbury de los Timberwolves, quien también está de mal humor. 95-112, los 3 grandes veteranos de los Rockets vencieron a los novatos de los Timberwolves en solo 3 cuartos. Marbury anotó 28 puntos, el máximo del partido, además de 4 rebotes y 4 asistencias, estableciendo un récord, pero ni siquiera causó sensación. Olajuwon, al igual que Ewing, encestó 7 de 13 tiros y anotó 18 puntos. La diferencia es que el gorila jugó menos tiempo, solo 30 minutos. Los Rockets también tuvieron muchos jugadores con anotaciones de 2 dígitos. En los playoffs, salvo Deglide, que aún busca su mejor nivel, todos los demás están en muy buena forma. Después de un solo partido de playoffs, se escuchó nuevamente el grito de campeonato de los Rockets, y los comentaristas y fanáticos creyeron que los veteranos Big Three podrían llegar a la final. El lead de Pat Riley se basó en una defensa férrea para derrotar fácilmente a los Hornets por 99-109. Del Curry, que salió desde el banquillo, acertó solo 1 de 8 tiros y anotó apenas 4 puntos. El Jazz también demostró su dominio esta noche, derrotando a los Clippers en casa por 86-106. Stockton encestó 5 de 9 tiros y logró un doble-doble de 13 puntos, 7 rebotes, 17 asistencias, un robo y 4 pérdidas de balón. Malone encestó 13 de 27 tiros y consiguió 27 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias. El dúo de Utah es tan estable como siempre al vencer a los débiles. La primera ronda se juega al mejor de 5. Si el equipo es lo suficientemente fuerte, pronto conseguirá el punto de partido. En la mañana del 25 de abril, además de los preparativos de rutina para el juego contra el Magic, el cuerpo técnico de los Knicks también comenzó a ver vídeos de Lead con anticipación. Aunque los Hornets jugaron bien en la temporada regular y Glenn Rice estuvo en una forma explosiva este año, en los playoffs, enfrentándose a la melee y a las capas de defensa en el interior, los Hornets no pudieron resistir. Wasson Leonard, seleccionado en la segunda ronda del draft de 1994, entró en la alineación titular en la segunda mitad de la temporada regular. Ha estado en muy buena forma últimamente y es muy bueno atrapando y lanzando. Con 8 de 13 tiros y 6 de 9 desde la línea de 3 puntos, la selección de segunda ronda Leonard anotó 24 puntos, la mayor cantidad de Lead, en el juego contra los Hornets. El entrenador asistente Thibodeau presentó brevemente al jugador a Jeff Van Gundy. Debemos admitir que aún no somos tan buenos como Pat Riley en cuanto a entrenamiento.
Tras asumir el control del equipo, nuestro volumen de entrenamiento ha aumentado significativamente. Además del sistema, el rendimiento de la selección de segunda ronda es inseparable del duro entrenamiento. Jeff Van Gundy admira mucho la habilidad de Pat Riley. El rival siempre puede explotar al máximo el potencial de los jugadores. Elliott ha mejorado su tiro de 3 puntos. Se ha convertido en el equipo con más intentos desde la línea de 3 puntos en la temporada regular. Jeff, esto no es casualidad. Han cambiado su estilo de juego. El entrenador asistente Don Chaney miró las estadísticas técnicas y le recordó nuevamente al joven entrenador calvo. Elliott promedió 22,7 tiros desde la línea de 3 puntos por partido. Si bien seguían utilizando una defensa férrea, se basaban más en el tiro exterior en ataque. Los Knicks también han aumentado sus intentos de 3 puntos esta temporada, con un promedio de 19,3 por partido, ubicándose en el 8º lugar de la liga. Lee y Starks representaron la mitad de los disparos, y la mayor parte del resto provino de Chris Charles y Alan Houston. A medida que aumentó el número de triples, el número de posesiones de los Knicks también aumentó a 81,5 por partido, ocupando el 7º lugar en la liga. El ataque y la defensa están relativamente equilibrados y hay velocidad dentro de la lentitud, por lo que podemos conseguir 64 victorias esta temporada. Jeff Van Gundy pensó por un momento y no sabía cómo se adaptaría a Elliott, pero intensificar el enfrentamiento definitivamente sería la estrategia de juego que adoptaría el oponente. Es mejor proteger la cancha local primero. Si ganamos los 2 primeros partidos, tendremos un amplio margen de ajuste. Sin escuchar demasiadas instrucciones, el cuerpo técnico sabía que Jeff Van Gundy probablemente no podría adivinar los ajustes de Pat Riley. Todos vieron el vídeo del partido y empezaron a expresar sus opiniones. Tras una ronda de debate, finalmente se dieron cuenta, con impotencia, de que realmente no tenían un sistema ofensivo. No tenían el baloncesto universitario del Jazz, muchos cortes de UCLA, frecuentes pick and rolls y la ofensiva triangular de los Bulls, que le dio espacio a Michael Jordan para jugar individuales, y otros estaban esperando comer pasteles. 64 victorias, ¿ganamos tanto? Lee también sabía que el cuerpo técnico estaba estudiando los vídeos de los partidos de Elliott, pero dada la situación de los Knicks, sería más práctico dar el balón a los jugadores en mejores condiciones en lugar de hacer ajustes una y otra vez. Si Ewing no es lo suficientemente bueno, puede jugar simplemente como delantero. Es una quimera esperar que el gorila destaque a lo largo de la serie. En la sesión de entrenamiento de la tarde, repasaron las tácticas y practicaron las rutinas paso a paso y luego tomaron un descanso. Los que querían practicar más podían hacerlo y varios veteranos simplemente se quedaron tumbados. Tras su regreso, Michael Jordan ha vuelto a dominar el título de anotador. Esta es su 9ª vez ganando el premio. Rodman también ha ganado el título de reboteador durante 6 años consecutivos. La afición ya ha visto suficiente. La liga tendrá que premiar a 2 jugadores de los Bulls esta noche. Larry Johnson estaba tan enojado que se quejó un poco mientras practicaba el tiro de 3 puntos. Las estadísticas de Michael Jordan han bajado, lo cual es positivo. Esto demuestra que él también envejecerá. Lee escuchó lo que dijo Larry Johnson y dijo con impotencia. 29,6 puntos por partido, solo 0,8 puntos menos que el año pasado. Este descenso puede ignorarse. Las estadísticas son decepcionantes. Incluso después del declive, su porcentaje de tiro sigue siendo del 48,6%. Aún puede arrasar sin doble marca. Nadie se tomó en serio la primera ronda del juego, pero los Bulls son los jefes en la conferencia este. Varios jugadores veteranos sufrieron traumas psicológicos. Estaban tan felices tras ganar 2 partidos de la temporada regular que no sabían qué hacer. Subconscientemente, no creían que podían derrotar a Michael Jordan. Después de la sesión de entrenamiento de la tarde, Lee regresó a casa y vio el partido de los Bulls. Con Harper y Pippen en mal estado de forma, Michael Jordan jugó 42 minutos, acertó 12 de 25 tiros, anotó 29 puntos, capturó 8 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y perdió 3 balones. 86-98, el equipo local Bulls derrotó con éxito a los Bullets. Ni siquiera un supercentro pudo detener el impacto de Michael Jordan. Lee apagó el televisor y calculó en silencio. Solo un 48% de acierto, igual que en la temporada regular. ¿Está decayendo su rendimiento? El 27 de abril, el partido G2 entre los Magic y los Knicks comenzó oficialmente esa noche. Muchos fanáticos en el lugar sostenían pizarrones blancos, y Mr. 50 Points se había hecho famoso en todo Nueva York después de estos 2 días de informes.
Ardaway no concedió entrevistas antes del partido. La derrota en el último partido fue demasiado abultada, lo que demostró la diferencia de fuerza entre ambos equipos. Después de que comenzó el partido, la atmósfera en el Madison Square Garden se volvió cada vez más calurosa. Después de 2 días de descanso, el Magic todavía no ha encontrado su toque. A excepción de los 2 tiros en salto consecutivos de Ardaway en el poste bajo del lado izquierdo al comienzo, el marcador del Magic se mantuvo en 4 puntos durante 4 minutos y 20 segundos en el primer cuarto. El Magic siguió compartiendo el balón, anotando y tratando de atacar el canasto cuando su toque no era bueno. En la banda izquierda, Ardaway repentinamente recortó, superó la defensa de Lee, irrumpió en el área de pintura e hizo un pase falso. En el aire, lanzó el balón con la izquierda a Ronnie Seikali, quien lo seguía. Este recibió el balón y enfrentó el bloqueo de Ewing, pero su disparo volvió a fallar. ¡Guau! En medio de los vítores de los aficionados, Lee tomó el rebote en la zona inferior derecha del canasto y los jugadores de los Knicks rápidamente corrieron a través de la mitad de la cancha sin ninguna instrucción. Sus compañeros de equipo perdieron la oportunidad de terminar nuevamente y Ardaway parecía descontento y solo pudo retirarse. Lee continuó acelerando por la línea lateral izquierda, observó la situación en la cancha y, sin esperar a cruzar la mitad de la cancha, de repente lanzó la pelota al lado superior derecho de la canasta. Larry Johnson, que ya había corrido hacia la canasta, saltó apresuradamente, pero no tuvo tiempo suficiente para prepararse y no logró completar el mate. Él levantó el balón en el aire y lo puso dentro de la canasta. Buen pase. Es una lástima que no haya logrado clavar el balón. Lee siempre ve a sus compañeros a tiempo. Le facilita mucho el ataque a los Knicks. El comentarista John Andariese también quedó desconcertado y ni siquiera se dio cuenta de la oportunidad. La abuela se sintió un poco arrepentida después de completar el contraataque y solo pudo ver a Lee lucirse en la zona de defensa. Derek Strong del Magic acababa de regresar a la mitad de la cancha, solo para descubrir que los Knicks ya habían anotado. Quería quejarse, pero al ver el ceño fruncido de Ardaway, Strong se tragó las palabras que estaban a punto de salir de su boca. 4-13, después de la apertura, los tiros externos de los Knicks fueron promedio, Alan Houston falló 2 tiros y la mayoría de los puntos vinieron de la ofensiva de transición. Defensa. 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 Ardaway dribló rápidamente hasta la mitad del campo, la defensa volvió a vitorear y él frunció el ceño mientras observaba a sus compañeros ponerse en posición. El grandote Ronnie Seikali llegó a la parte superior del arco para realizar un pick and roll nuevamente. El efecto esperado no apareció. Ewing seguía agachado en la zona de pintura. Ardaway todavía podía sentir que Lee tiraba de su cintura, y el pick and roll no pudo deshacerse de la defensa. En teoría, podría pasarle el balón a su compañero, pero esta vez Ardaway decidió detenerse de repente, luego dio un paso hacia un lado e hizo un rápido tiro de salto por debajo de la línea de tiros libres. A las 6:13, el Magic finalmente rompió la sequía de anotaciones. No había alegría en el rostro de Ardaway tras anotar. Estaba casi a mitad del primer cuarto cuando solo consiguió este pequeño punto. Esto le causó un mal presentimiento y se retiró rápidamente. Se dio la vuelta y ordenó a sus compañeros que completaran la posición defensiva. Mientras Ardaway todavía gritaba, Lee ya había cruzado la mitad de la cancha. En la esquina izquierda, Alan Houston se movió rápidamente a la posición de ala, y Lee, sosteniendo el balón en su mano izquierda, también se movió hacia los lados. Mientras Lee se detuvo levemente en la línea de 3 puntos, Alan Houston fingió recibir el balón. Ardaway quería recordar a sus compañeros que cambiaran la defensa, pero al segundo siguiente, Lee, sosteniendo el balón en su mano izquierda, bajó repentinamente su centro de gravedad, se inclinó hacia adelante y aceleró. Ardaway, que casi fue engañado, se deslizó rápidamente hacia atrás a la derecha y al mismo tiempo utilizó la ventaja de su cuerpo para participar continuamente en una confrontación física, tratando de bloquear a Lee hasta la línea de base. Los dos hombres chocaron, y al no poder liberarse de la defensa, Lee se acercó a la parte inferior izquierda de la canasta y siguió acelerando. De repente, cruzó y retrocedió. La parada repentina provocó que Ardaway, que todavía estaba deslizándose en defensa, se detuviera levemente. En el momento en que cambió a su mano derecha, Lee aceleró nuevamente y se abrió paso, corrió hacia el área de pintura y completó una bandeja mientras inclinaba su cuerpo contra Ardaway, quien vino a defender nuevamente. Swish. El balón de 2 puntos entró en la red. Después de completar el ataque, Lee se paró debajo de la canasta y se palmeó el bíceps pretenciosamente, lo que provocó vítores de los fanáticos en la primera fila.
Después de ser emboscado nuevamente, Ardaway quiso comunicarse con sus compañeros, pero al final simplemente tomó el balón en silencio desde la línea de base. El equipo Magic que derrotó a Michael Jordan en los playoffs ya no está allí. Cobra Grant está lesionado y Ardaway no puede manejar el equipo solo. La defensa perimetral de los Knicks cambiaba a voluntad. Lee era el defensor más débil de todos. Al llegar al poste bajo, dependía de la ayuda defensiva de sus compañeros. Ardaway volvió a jugar un partido de individuales de espaldas al aro en la zona de bloqueo izquierda. Después de una serie de tiros, rápidamente se giró hacia la línea de base, recogió el balón con su mano izquierda y corrió hacia el lado inferior izquierdo de la canasta con Lee sobre sus hombros. Ewing, quien acudió para ayudar en la defensa, llegó pronto. Ardaway saltó y pasó el balón. En el momento en que Romney Seikali recibió el balón, Oakley, que se había retirado hacia la canasta, cortó el balón con fuerza. Estallido. Tanto el balón como su mano fueron golpeados, y Romney Seikali gritó inconscientemente y levantó los brazos, tratando de conseguir una falta. Pero el árbitro no hizo ningún comentario. Oakley pasó el balón a Alan Houston y los Knicks lanzaron otro ataque de transición. Varios jugadores del equipo Magic se retiraron rápidamente. Brian Shaw, quien tuvo la oportunidad de ser titular esta noche, se apresuró a llegar. Nick Anderson no se perdió la abuela esta vez y rápidamente se retiró también. Ni Ewing ni Oakley se sumaron a la locura, sino que se quedaron atrás. Ardaway regresó rápidamente a la defensa y siguió a Lee en todo momento. El Magic completó el duelo rápidamente y obligó a los Knicks a bajar el ritmo. ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! El equipo cayó en ofensiva posicional y los fanáticos comenzaron a vitorear en voz alta al equipo local. En la banda derecha, Alan Houston inmediatamente le pasó el balón a Ewing en la línea de tiros libres, luego cortó sin el balón y corrió rápidamente hacia la canasta sin oportunidad de correr hacia la esquina izquierda. Cerca de la línea de base izquierda, la pantalla de Larry Johnson fue superada con dificultad, y Alan Houston todavía no logró tener una oportunidad clara. En el ala izquierda, Lee rápidamente hizo un gesto táctico, indicándole a Grandmamá que avanzara, y luego inmediatamente se movió hacia un lado y tomó el pase mano a mano de Ewing en la parte superior del arco. En el momento en que recibió el balón, Ardaway se acercó. La pantalla de Ewing era de buena calidad, pero mientras pudiera abrirse paso hasta la mitad, podría completar la defensa con sus movimientos de mano. Ewing cayó y Lee, sosteniendo el balón en su mano derecha, también aceleró su avance. La defensa del Magic estaba comprimida y Larry Johnson, quien fue recordado, rápidamente se movió a la parte superior del arco. Tras abrirse paso hasta la línea de tiros libres, Lee lanzó el balón por detrás. Larry Johnson lo recibió e ignoró a Strong, quien lo defendía. Rápidamente lanzó un triple desde lo alto del arco. Los vítores en el Madison Square Garden se hicieron más fuertes. El entrenador Adubato miró con impotencia hacia el banquillo. Al ver a Grant sentado, suspiró para sus adentros. Se modificó la alineación titular, con Ardaway intentando defender lo mejor posible los triples de Lee y estando más concentrado al defender sin balón, pero estos ajustes no tuvieron mucho efecto. La línea defensiva se comprimió y algunos jugadores perdieron su concentración defensiva. El entrenador Adubato solo pudo recordarles en voz alta: concéntrate y sigue a tu defensor. El ruido hizo que fuera difícil para el Magic escuchar lo que gritaba el entrenador en jefe, pero sabían sin siquiera pensarlo. Presten atención a la defensa. A las 6:18, la diferencia de marcador volvió a alcanzar los 2 dígitos. Después de retirarse a la defensa, Lee y la abuela chocaron los puños y se animaron mutuamente. Buen disparo. Parece que la práctica extra ha surtido efecto. Los resultados consecutivos hicieron que Larry Johnson se sintiera muy orgulloso. Intenta acabar con el oponente lo antes posible. En la segunda mitad del juego, el Magic finalmente encontró algo de toque y terminó cerca del aro varias veces, pero siempre falló a la defensiva, lo que permitió a los Knicks anotar fácilmente. Ardaway, que se encontraba cada vez más deprimido a medida que avanzaba el partido, fue sustituido a 1 minuto y 52 segundos del final del primer cuarto. Pasó el balón muchas veces pero no consiguió ni una sola asistencia. Al final del primer cuarto, con 18-29, los Knicks todavía lideraban por 11 puntos. Después de cambiarse a la ropa de entrenamiento en el banco, Lee miró la alineación de rotación que estaba lista para pelear y le dijo a Alan Houston a su lado con una sonrisa: ya estoy pensando en el oponente de la siguiente ronda. Alan Houston no conocía este chiste y dijo con seriedad: aún tienes que prestar atención al contraataque del oponente. 4 asistencias en un solo cuarto. Lee, vas a romper el récord otra vez esta noche. Lee se encogió de hombros.
No podía compartir su felicidad. De repente, se sintió solo en ese momento. Tal vez este chiste ya no exista. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Para Anferne Hardaway, anotar menos de 40 puntos en la primera mitad de 2 juegos de playoffs consecutivos este año fue como una pesadilla. En el partido de primera ronda del G2 de la conferencia este entre el Magic y los Knicks, el marcador era 31-58 al final de la primera mitad y el Magic ya estaba 27 puntos por detrás. Los abucheos abrumadores en el Madison Square Garden hicieron que los ojos de Hardaway se abrieran de par en par. Esta fue una experiencia que nunca había tenido antes. Una diferencia de puntuación tan grande también significaba que el juego estaba terminado y los Knicks nunca desperdiciarían una oportunidad así. Lee en la alineación titular y Chris Childs en la alineación suplente controlaron firmemente el ritmo del juego. Mientras pudieran seguir el ritmo de la respuesta de la pelota, podrían jugar en los 3/4 esta noche. Al regresar al vestuario en el medio tiempo, Alan Houston se mostró completamente cómodo. El año pasado, él y Grant Hill fueron barridos por Hardaway O'Neal en la primera ronda de los playoffs. Este año, pudieron tomarse la revancha. 13 puntos en un solo cuarto, parece que podemos barrer a nuestros oponentes. Al escuchar las palabras de Alan Houston, todos asintieron. Con el mal desempeño del Magic, una ventaja de 3-0 en la serie no debería ser un problema. Aunque al rival le faltó un jugador interior clave, el resultado del partido superó las expectativas de la abuela. Fue realmente muy fácil. La primera ronda de partidos de este año probablemente terminará con un resultado de 3-0. Larry Johnson también consideró que el partido era fácil y sabía que Lead ya tenía el punto de partido y que el rival no le daba ninguna oportunidad a los Hornets. La abuela se sintió un poco molesta cuando vio que los Hornets perdieron el juego limpiamente. Glenn Rice, que estuvo en gran forma durante la temporada regular, tuvo un buen desempeño en los playoffs, pero todo el equipo fue impotente ante la férrea defensa de Lead y perdió por 12 puntos en el juego 2. Ganar el partido antes también nos dará más tiempo para descansar. Edwin simplemente recordó a todos que Lead tenía una alta probabilidad de barrer a sus oponentes, y el gorila no quería que los Knicks sufrieran una pérdida en el tiempo de descanso. Después de todo, las habilidades de recuperación de los veteranos eran relativamente pobres. Aunque Lee sintió que Hardaway definitivamente explotaría después de regresar a su cancha local, los otros jugadores del Magic fueron realmente decepcionantes. Con un promedio de solo 94,1 puntos por partido en la temporada regular, la capacidad anotadora del Magic ocupó el 5º lugar desde abajo en la liga, y esta situación no cambió en los playoffs. La enorme diferencia de marcador impidió que Jeff Van Gundy diera demasiadas instrucciones tras regresar al vestuario. Este partido no podía perderse. Después de iniciada la segunda mitad del partido, los aficionados de Nueva York seguían entusiasmados y continuaban animando en voz alta al equipo local, al tiempo que se burlaban del señor 50 puntos. El Magic mejoró su rendimiento, pero se les acababa el tiempo. Hardaway seguía anotando, y Lee solo necesitaba controlar el ritmo del partido y colocar el balón en la posición correcta. De vez en cuando, aprovechaba la falta de atención de Hardaway y atacaba furtivamente la canasta para anotar puntos fácilmente. Ambos equipos jugaron con mucha intensidad durante la segunda mitad. En el último cuarto, Hardaway no se rindió y jugó con los Knicks durante 6 minutos. Después de eso, el entrenador en jefe Adubato reemplazó al equipo de atmósfera. 84-108, al final del partido, Hardaway, sentado en el banquillo, miraba con ojos apagados la diferencia de 24 puntos. La gran victoria hizo que los fanáticos de Nueva York presentes se burlaran locamente del equipo Magic. En la cabina de comentarios del MSG, el comentarista Marv Albert dijo con emoción: a la edad de 19 años y 117 días, Lee superó a Magic Johnson y se convirtió en el jugador más joven en la historia de los playoffs de la NBA en anotar 15 puntos y 10 asistencias. Este récord, establecido en 1980, también se ha superado. Son unos jóvenes increíbles. Jugó 35 minutos, acertó 6 de 12 tiros, 3 de 7 desde la línea de 3 puntos, 2 de 2 tiros libres, 17 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias, 1 robo y 2 balones robados. Al igual que en la temporada regular, los datos de doble de Lee son mediocres. Romper el récord de Magic Johnson también emocionó un poco al comentarista John Andariese. Es difícil imaginar que Lee solo tenga 19 años. Tiene talentos invisibles para todos.
Solo después de ver el partido se puede entender lo bueno que es. Controlar el ritmo del partido no es tarea fácil. Los Knicks han reducido sus pérdidas de balón y aumentado sus posesiones esta temporada. Todo esto es fruto de la titularidad de Lee. Punto. La mentalidad madura de Lee le impide ser tan impulsivo como los jugadores jóvenes comunes y su excelente memoria le permite predecir siempre con antelación las rutinas tácticas del oponente. Hacer que la ofensiva sea más clara y razonable es el trabajo actual de Lee en el equipo. Romper el récord de Magic Johnson en los playoffs le dio a los medios de Nueva York un clímax colectivo. Después del partido, Lee y Ewing asistieron juntos a la conferencia de prensa, y el gorila sintió que lo habían dejado afuera. Lee, ¿qué opinas de romper el récord de Magic Johnson en los playoffs? A Lee no le pareció que este disco fuera nada especial. No comprendió de inmediato el estado de ánimo de los medios neoyorquinos. Sonrió, sostuvo el micrófono frente a él y respondió. Fue solo un partido de playoffs normal y solo hice lo básico, eso es todo. Durante la ronda ofensiva, si pasas el balón a un compañero que se ha posicionado con éxito, obtendrás una asistencia. Punto. Después del partido, no solo los medios de Nueva York estaban entusiasmados, sino que ESPN y TNT también informaron ampliamente que Clay Lee rompió el récord de Magic Johnson. A diferencia de la temporada regular, la mayoría de los críticos de baloncesto todavía prestan más atención a los playoffs, y Magic Johnson tiene un estatus más alto en la historia de los playoffs de la NBA. Romper el récord de esta legendaria estrella hizo que la popularidad de Lee se disparara nuevamente. A excepción de los fanáticos de Nueva York, la mayoría de los fanáticos que quieren aprender sobre las estrellas todavía tienen que ver transmisiones de televisión por cable, periódicos y revistas. De vez en cuando se publica un disco. Incluso aquellos a quienes no les gusta ver la NBA sentirán curiosidad y se unirán a la diversión. El 28 de abril, LA derrotó nuevamente a los Hornets como visitantes y finalmente barrió a sus oponentes con un marcador de 3-0, avanzando fácilmente a las semifinales. Aunque Pat Riley tiene una alta probabilidad de perder el premio al mejor entrenador de la liga, el equipo EAD que construyó obviamente ha sido un éxito. El premio al mejor entrenador de la liga probablemente lo ganará Pat Riley, quien ocupa 2 puestos. El Jazz también avanzó. Stockton, Hornacek y Karl Malone jugaron con la misma constancia de siempre, barriendo a los Clippers con un marcador de 3-0. 4 de 10, 12 puntos, 3 rebotes, 13 asistencias, 3 robos, 4 pérdidas. Stockton alcanzó fácilmente sus datos característicos. El equipo de los Knicks, que ya había volado a Orlando, vio el partido juntos por la noche. Ewing volvió a estar celoso por un tiempo. Según la tendencia reciente, Karl Malone realmente va a ganar el MVP. ¿Acaso estos periodistas y comentaristas deportivos solo se fijan en los datos? Obviamente, nuestro rendimiento no es inferior al del Jazz. Charles Oakley realmente siente que es viejo esta vez. Todos los medios de comunicación están promocionando a Karl Malone. Ante unos resultados de selección tan escandalosos, el viejo también está confundido. Starks es aún más joven después de todo, y agregó sarcásticamente. En términos de PER, se dice que Karl Malone ocupa el primer puesto, superando a Michael Jordan. PER. Índice de eficiencia de juego. Cuando los jugadores de los Knicks escucharon estos datos, la mayoría de ellos quedaron desconcertados y en sus caras aparecieron expresiones de ¿qué es eso? Es una medida del rendimiento de un jugador, pero no es tan objetiva. Solo puede usarse como referencia. Lee dio una breve explicación, pero todos siguieron moviendo la cabeza y a nadie le importó. La mayoría de los jugadores normales solo se fijan en el número de tiros y la tasa de aciertos, y no les importan en absoluto otros datos. Es difícil creer que Michael Jordan sea rechazado solo por esta estadística. El grupo Atmosfere también se quejó, creyendo que los periodistas y presentadores deportivos estaban tratando deliberadamente de poner en aprietos a Michael Jordan. Lee se encogió de hombros y no dijo nada. A medida que se acerca mayo, pronto se anunciará el premio al jugador más valioso de esta temporada. Últimamente, el gorila ha estado comiendo limones todos los días. Ambos estamos en el equipo de 64 victorias, entonces ¿por qué él no recibió el premio? La razón es muy simple. El Excel de Ewing no es lo suficientemente bueno, y en los Knicks, el rendimiento de Lee en cuanto a datos es mejor. Esta situación es un poco vergonzosa. Salvo en promedio de puntos y rebotes por partido, porcentaje de tiro y tapones, el gorila está por detrás de Lee en todos los demás aspectos. Excel no es el mejor de los Knicks, entonces ¿cómo podrían la mayoría de los medios deportivos votar por Ewing?
El jefe estaba de nuevo de mal humor y el grupo de ambiente tuvo que regresar a sus habitaciones a descansar, por lo que el juego de cartas de esa noche fue cancelado. En la tarde del 29, el equipo Magic regresó a su cancha local y les dio mierda a los fanáticos en el primer cuarto del juego. 30-13, los Knicks lideraron por 17 puntos al comienzo. Ataque cara a cara, continuó back to back, Hardaway siguió tirando en el primer cuarto, 4 de 10 en un solo cuarto, y anotó 9 puntos. Pero tal actuación fue inútil. Lee no supo defender, y en ataque no se esforzó para atacar al explosivo Hardaway, pero repartió 5 asistencias en un solo cuarto. Ewing encestó 5 de 7 tiros y sumó fácilmente 10 puntos y 8 rebotes. Alan Houston encestó 3 de 5 tiros y 2 de 3 triples, anotando también 8 puntos con eficiencia. Durante el intermedio, en el Orlando Arena, la afición local empezó a abuchear. La gente compra entradas para ver el partido, no para comer mierda. Obviamente Hardaway quería competir con Lee. Este falso sucesor de Jordan sintió celos cuando vio a Lee aparecer con frecuencia en la televisión. Tuvo una gran actuación en el primer cuarto, pero sus compañeros fallaron muchos tiros, lo que desanimó por completo a Hardaway. Lee, sentado en el banquillo, se puso la ropa de entrenamiento, ignoró los gritos a sus espaldas y se sentó en su asiento con calma. En el momento en que el oponente decidió atacar, el partido terminó. Se siente muy bien barrer al oponente. Parece que Hardaway no piensa descansar. Alan Houston vio que Hardaway todavía estaba en la cancha en el segundo cuarto y comenzó a regodearse, porque una brecha de 17 puntos no era fácil de recuperar. Fue un intento inútil. El primer cuarto fue 1 contra 1. Estaban condenados a perder. Lee recobró el sentido y vio que Hardaway empezaba a anotar consecutivamente. Se quejó y siguió observando la situación en la cancha. Los Knicks realmente no tenían a nadie que pudiera igualar a Hardaway en la posición número 1, y Chris Childs no pudo defenderse contra el falso sucesor de Jordan, y el oponente le anotó continuamente. Pero en el banquillo, Starks ha estado en cada vez mejor forma últimamente y también puede marcar goles de respuesta. Aunque todavía estaban muy atrás, los fanáticos del Magic en el lugar comenzaron a vitorear en voz alta la actuación de Hardaway. Hardaway anotó 17 puntos con 8 de 11 tiros en un solo cuarto, lo que fue considerado un golpe para el backcourt de los Knicks. La primera mitad finalizó con una diferencia de marcador de 56-39 y no hubo cambios. Durante 3 partidos consecutivos, el marcador al descanso no superó los 40. Hardaway casi se volvió autista en el acto y regresó al vestuario con cara de pocos amigos. El perseverante Hardaway continuó disparando con locura en el tercer cuarto. Lee siguió defendiendo sus tiros. El equipo Magic perdió la cabeza y comenzó a lanzar triples continuamente. Los Knicks habían previsto que el rival tendría esta opción ofensiva. Protegieron los rebotes y Lee lanzó una ofensiva de transición. Tras unas cuantas rondas, el partido se desmoronó por completo. El marcador en un solo cuarto fue 24-18, y después de 3 cuartos, fue 80-57. Algunos fanáticos del Magic ya habían comenzado a irse. Hardaway no jugó en el último cuarto sin un solo minuto de descanso en los primeros 3 cuartos. El entrenador Adubato reunió al grupo de ambiente y anunció que la serie había terminado por completo. En el banquillo, Ewing también se puso ropa de entrenamiento, acertó 8 de 12 tiros, 17 puntos, 15 rebotes, 3 asistencias, un tapón y 2 pérdidas de balón. Solo jugó 31 minutos y consiguió un doble-doble. El gorila se mostró muy satisfecho con su actuación. Lee, ¿cómo se calcula el PER? Ewing fingió indiferencia y le preguntó en voz baja a Lee, que estaba a su lado, sobre la cuestión de los datos. En términos simples, son las estadísticas ofensivas menos los tiros fallados, menos los tiros libres fallados, y luego dividido por el número de partidos jugados. Lee dio una breve explicación y cuando vio a Ewing sacudir la cabeza en silencio, supo que todavía estaba pensando en el MVP. Todos en la banca de los Knicks charlaban y reían. Aunque el jefe no ganó el MVP, todos hicieron su mejor esfuerzo, y se puede decir que el asunto quedó completamente resuelto. El juego terminó rápidamente, 104-88, y el Magic recuperó algo de prestigio en el último cuarto. El marcador de la serie llegó a 3-0 y los Knicks finalmente barrieron al Magic fácilmente y avanzaron a las semifinales de la Conferencia Este. Hardaway intentó mantener su comportamiento y estrechó la mano de los inexpresivos jugadores de los Knicks. Con solo ver las caras sonrientes de Alan Houston y Clay Lee, Hardaway casi no pudo contenerse. Tras estrecharles la mano, abandonó rápidamente la cancha.
Después del partido, la antigua lesión de Hardaway reapareció y no pudo asistir a la conferencia de prensa. 16 de 30, 42 puntos, 7 rebotes, una asistencia, un robo. El falso sucesor de Jordan se despidió de esta temporada con un partido de 40, y la afición quedó satisfecha, al menos ya tenían suficientes excusas. La magia perdió, pero Penny no perdió. En el partido de esta noche, Lee solo jugó 27 minutos, acertó 5 de 9 tiros, 2 de 5 desde más allá de la línea de 3 puntos, 2 de 3 tiros libres, 14 puntos, 4 rebotes, 11 asistencias, un robo y 2 pérdidas de balón. Los datos del doble-doble rompieron una vez más el récord de Magic Johnson. La barrida del oponente también dio a los Knicks casi una semana de tiempo de descanso, y los principales medios deportivos también comenzaron a promover la batalla maestro-alumno en las semifinales de la Conferencia Este. El 28 de abril, Starks, que acababa de regresar a Nueva York, también recibió el premio al mejor sexto hombre de la liga. En la sala de prensa del Madison Square Garden, Starks aceptó el trofeo con una sonrisa en el rostro. Aunque su promedio de 13,6 puntos por partido no fue una ventaja entre todos los candidatos, Starks recibió el 73% de los votos. El récord de los Knicks trajo consigo una gran ventaja, rompiendo el mejor récord en la historia del equipo, y alguien debería recibir un premio. Starks ganó el premio al mejor sexto hombre y el sueño de Ewing de ser el MVP quedó completamente destrozado. Aprovechando esta oportunidad, el cuerpo técnico también anunció un día de vacaciones, después del cual todos se prepararán a fondo para las semifinales de la Conferencia Este. Ganar un premio siempre es algo bueno, por lo que Starks simplemente organizó una fiesta en el apartamento, ya que es mejor compartir la felicidad con otros que disfrutarla solo. Además del equipo de los Knicks, también había mucha gente sumándose a la diversión en el apartamento. Ewing también forzó una sonrisa. En unos días, Karl Malone recibirá el premio, y el gorila solo puede comer limones todos los días. Me sorprendió bastante la llamada de Pat, pero aún así acepté la invitación. Aunque mis datos personales esta temporada son normales, siempre es bueno jugar más playoffs. Alan Houston miró a la ruidosa multitud, chocó sus vasos con Lee mientras sostenía un vaso de jugo y recordó su elección original. Lee cree que este jugador está más interesado en grandes mercados como Nueva York. El fichaje de Ewing influyó, pero la ubicación geográfica es clave. Los datos también aumentarán. Con un aumento adecuado en el número de posesiones y la incapacidad de digerir el balón, el número de tiros sin duda aumentará. Después de pensarlo, a Alan Houston le pareció que lo que decía Lee tenía sentido y ya no le importaba el descenso en las estadísticas. Después de todo, este fue solo el primer año. A los fanáticos de Nueva York no les gusta el estilo de juego de Alan Houston, y las dudas nunca han cesado esta temporada. Cuando Alan Houston estaba en la Universidad de Tennessee, jugaba al baloncesto padre-hijo. El entrenador principal en ese momento era su padre. Se puede decir que las dudas han ido en aumento desde la universidad. Independientemente del rendimiento de Alan Houston, se muestra muy tranquilo ante los medios. Su experiencia universitaria le ha sido de gran ayuda. Deberíamos tener más oportunidades en las semifinales. Muchas veces, el juego se basa en el talento, y nuestras tácticas son muy flexibles. Lee levantó el jugo y parpadeó. Elead no es el Magic. Aunque Mourning es un hermano menor, no será cortés con Ewing. Si no puedes abrir la situación, tienes que pasar el balón hacia afuera. Alan Houston entendió esto, los datos de la temporada regular bajaron, los de los playoffs aumentaron y para la próxima temporada tal vez la situación cambie. Los dos sonrieron y chocaron sus vasos nuevamente, mientras Larry Johnson, a un lado, bebía para ahogar sus penas. Este año, sin estadísticas ni honores, Abuela se ha convertido en una actriz común y corriente. El 30 de abril, los Bulls derrotaron a los Bullets por un punto, 96-95, gracias a la volcada de último minuto de Pippen, y avanzaron con éxito a las semifinales de la Conferencia Este. Michael Jordan, que se encontraba en un estado de forma decreciente, jugó 43 minutos, acertó 14 de 24 tiros, anotó 28 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, un tapón y 2 pérdidas de balón. Con una tasa de tiro de casi el 60%, los Bulls siguen imparables, dejando a muchos comentaristas estupefactos. Si no ocurre nada inesperado, el rival de los Bulls en la siguiente ronda serán los Hawks.
Aunque los Hawks tienen al jugador del año de la temporada, Dikembe Mutombo, la mayoría de la gente cree firmemente que Michael Jordan llegará nuevamente a las finales de la conferencia este. Los Knicks también han comenzado a prepararse para las semifinales de la conferencia este, y Jeff Van Gundy le concede gran importancia. Después de todo, estaba a punto de recibir el premio al mejor entrenador de la liga, y Jeff Van Gundy no quería que le dieran una bofetada en la cara en casa. Los playoffs todavía estaban en curso y los tenaces Pistons empataron el marcador 2-2, con un juego para decidir el resultado, lo que fue bien recibido por los espectadores. El 3 de mayo, Lamba anunció oficialmente que Karl Malone del Jazz ganó el premio al jugador más valioso de esta temporada. Tan pronto como se anunció la noticia, un gran número de medios de comunicación acudieron a Chicago para entrevistar a Michael Jordan, y un pequeño número de ellos acudió a Nueva York para entrevistar a Ewing. Sin embargo, para decepción de todos, ninguno de los dos respondió y ambos declinaron la entrevista, diciendo que se estaban preparando completamente para las semifinales. Karl Malone, que está a punto de cumplir 34 años, ha llegado al punto más alto de su carrera y los fanáticos del Jazz también están emocionados. En la noche del 4, Lee fue a cenar a casa de Starks. Después de cenar, los dos se sentaron frente al televisor y vieron a David Stern entregarle la medalla de bronce a Malone. Stark seguía un poco incrédulo. 69 victorias, el máximo anotador de la temporada, y Michael Jordan no ganó el premio. Estos medios están locos. Lee, sin embargo, se sentía feliz. Como todos los aficionados, prefería ver cómo la defensa de Michael Jordan se desmoronaba. A veces, el MVP tiene que considerar otros factores. De todas formas, las noticias estos días están dominadas por este premio. ¿Es necesario realmente que la votación se base en hojas de datos? La gente está de buen humor cuando las cosas van bien. En las semifinales de la conferencia oeste esa noche, los Jazz derrotaron a los Lakers por 77-93. Karl Malone encestó 9 de 21 tiros y consiguió un doble-doble de 23 puntos y 13 rebotes, mientras que O'Neal encestó 6 de 16 tiros y solo consiguió 17 puntos y 12 rebotes. El gran tiburón fue derrotado por un pequeño Shaq y Kobe Bryant, quien acaba de romper el récord y se convirtió en el jugador más joven en la historia de los playoffs en anotar 20 puntos, acertó 1 de 7 tiros y anotó 3 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Los experimentados Jazz le dieron otra lección a los Lakers, y Malone también demostró que no existe ningún MVP falso. El 5 de mayo, Lamba anunció al mejor entrenador de la temporada. Jeff Van Gundy de los New York Knicks llevó al equipo a romper el mejor récord en la historia del equipo, ganando 64 juegos, y ganó el premio sin ningún suspenso. Vestido con un elegante traje negro, camisa blanca y corbata azul oscuro, Jeff Van Gundy intentó controlar su sonrisa y levantó el trofeo en la sala de conferencias de prensa del Madison Square Garden. Los jugadores de LeAd que han llegado a Nueva York son muy discretos y Pat Riley no se ha expresado mucho al respecto. Jeff es un excelente entrenador y estoy seguro de que seguirá cosechando cada vez más éxitos. Me alegra mucho verlo recibir este premio. Esa noche, antes del inicio de las semifinales de la conferencia este, Pat Riley, con un cabello brillante peinado hacia atrás, habló con los medios de comunicación de Nueva York y simplemente envió sus bendiciones. Al llegar al conocido Madison Square Garden, Pat Riley todavía lucía elegante, con el cabello peinado hacia atrás y una expresión tranquila, mostrando la apariencia de un verdadero entrenador famoso. Cuando los fanáticos de Nueva York en el lugar vieron al joven entrenador calvo sosteniendo el tablero táctico y explicando en voz alta las tácticas, inmediatamente sintieron que su temperamento era muy inferior. Después de finalizada la ceremonia de entrada del equipo local, el ruido en el Madison Square Garden se hizo cada vez más fuerte. LeAd continuó con la alineación titular de la primera ronda, con Tim Hardaway y Boson Leonard en la zona de defensa, Jamal Mashburn y Alonzo Mourning en la primera línea, y P.J. Brown en el centro. Casi no hay secretos entre ambos equipos. Cada uno conoce muy bien las tácticas del otro, lo cual supone un reto para los Knicks. En la cabina de comentaristas del MSG, el comentarista Marv Albert presentó brevemente la alineación titular de LeAd. El comentarista John Andariese también bromeó. Tras ganar el premio al mejor entrenador, creo que el entrenador Van Gundy tomará medidas concretas. Este partido será una batalla decisiva. Los jugadores de ambos equipos estaban haciendo su último calentamiento. Ewing había guardado silencio desde que supo que Malone había ganado el premio, pero aún así les recordó a todos antes de entrar a la cancha. Defendamos bien, no dejemos que el otro equipo anote fácilmente y protejamos nuestra cancha local.
Los jugadores de ambos equipos se acercaron al círculo central. Mourning tomó la iniciativa para consolar a Ewing, pero Tim Hardaway no dejaba de mirar fijamente a Clay Lee, el base número 1, lo que lo hacía sentir incómodo. «Vamos Knicks. Vamos Knicks. Vamos Knicks». Enormes ovaciones resonaron por todo el estadio. Los jugadores de ambos equipos intercambiaron saludos. Cuando Ewing saltó y obtuvo con éxito posesión del balón, los jugadores de Lead rápidamente se retiraron a la defensa y Tim Hardaway inmediatamente corrió a través de la mitad de la cancha para liderar la defensa. Las tácticas de Pat Riley son muy únicas. Tal vez debido a que sufrió un revés con los Pistons, este entrenador campeón absorbió mucho juego táctico de Chuck Daly. Le gusta liderar y expandir la defensa, suprimir el ritmo del juego, luchar por el espacio, le gusta el contacto físico frecuente e incluso cuando defiende sin el balón, dejará que los compañeros den mucha confrontación física. Tim Hardaway no escatimó en energía física. Bajó su centro de gravedad y se deslizó rápidamente, acosando a Lee desde la zona de defensa hasta la delantera, sin permitirle controlar el balón con comodidad. Lee se desplazó lateralmente para proteger el balón y llegó a la banda izquierda. Pronto, Ewing avanzó desde el interior. Los jugadores de los Knicks fueron saliendo uno por uno. Esta situación de 2 contra 2 por un lado era una rutina fija después de la apertura. En la banda izquierda, cerca de la línea de 3 puntos, Ewing colocó una pantalla. A diferencia del Magic, para cuando Tim Hardaway se coló por la pantalla, P.J. Brown ya había llegado tarde. Ewing no notó inmediatamente los cambios defensivos de Lead, por lo que fue un poco lento en sus movimientos. Afortunadamente, Lee pasó el balón muy rápido. Con un movimiento de su muñeca izquierda, inmediatamente envió un pase terrestre con suficiente tiempo de ventaja. Al ver el balón de baloncesto volar hacia él, Ewing aceleró el paso, se acercó al área de pintura y recogió el balón con éxito. Frente a Mourning que llegó para ayudar en la defensa, Ewing dio un paso con su mano derecha y luego giró rápidamente apoyándose en el cuerpo del oponente. Al llegar al lado inferior izquierdo de la canasta, Ewing levantó su brazo izquierdo y soltó el balón, pero en el momento en que el balón se le resbaló de la mano, Mourning lo bloqueó inmediatamente al saltar. ¡Oh! El ataque aparentemente suave fue completamente previsto por el oponente. Los aficionados neoyorquinos presentes en el lugar también exclamaron. Tim Hardaway fue inmediatamente a responder, luego llamó a sus compañeros de equipo y corrió a través de la mitad de la cancha. Lead no inició una ofensiva de transición y Lee no eligió liderar la defensa. Observó a Tim Hardaway driblar lentamente por la mitad de la cancha antes de avanzar para interferir. Cuando el gorila se retiró a la defensa, sintió que había perdido prestigio. Mientras instaba a sus compañeros a completar la defensa, miró fijamente a Mourning. Desafortunadamente, el hermano menor ignoró al hermano mayor. P.J. Brown se movió rápidamente hacia el ala derecha fuera de la línea de 3 puntos y colocó una pantalla para Tim Hardaway. Defensa. 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 En medio de los vítores defensivos de los fanáticos de Nueva York en el lugar, Lee apretó la mitad de su cuerpo y se inclinó hacia adelante para defender. Tim Hardaway no pudo acelerar a tiempo y pronto fue enredado por Lee. A diferencia de la fuerte estrategia de defensa de retraso de Lead, Ewing todavía se agachaba principalmente para proteger la canasta. Tim Hardaway sostuvo el balón en su mano derecha, fingió abrirse paso y envió un pase raso desde la zona de bloqueo derecha. En la zona del codo del lado derecho de la línea de tiros libres, P.J. Brown tomó el balón y realizó un tiro de salto de media distancia sin dudarlo. Swish. El balón de 2 puntos entró en la red. SHHH. Sin darse cuenta de los abucheos que estallaron desde el Madison Square Garden, Pat Riley, desde el costado del campo, sonrió y aplaudió, indicando que fue un buen ataque. Era la misma rutina, pero la diferencia estaba en los detalles tanto de la ofensiva como de la defensiva. Obviamente, Ewing fue descuidado. Tuvo una oportunidad de anotar en la zona pintada justo frente a la canasta, pero demostró su juego de pies y la desaprovechó. Sin esperar el saque desde la línea de fondo, Lee se dio una palmadita en la cabeza para recordar a sus compañeros que debían cambiar de táctica. Tim Hardaway todavía decidió liderar la defensa con todas sus fuerzas, intentando provocar que Lee cometiera errores. Después de que Charles Oakley pasó la mitad de la cancha, se situó cerca de la línea de base izquierda. Al mismo tiempo, después de que Lee llegó a la parte superior del arco, Alan Houston se deslizó rápidamente a la línea de base y disparó con la ayuda de la pantalla de Oakley. La interferencia de Tim Hardaway no tuvo mucho efecto. Lee, que había estado protegiendo el balón lateralmente, giró el balón con su mano izquierda e inmediatamente se lo pasó a Alan Houston en el área de bloqueo izquierda.
Este último recibió el balón, sin nadie guardándolo delante, y rápidamente realizó un tiro de salto. Swish. El tiro de 2 puntos entró en la red. Los fanáticos en el lugar vitorearon fuertemente, pero luego Hardaway ayudó a Leonard en el área de bloqueo derecha y usó la misma táctica para anotar fácilmente un tiro de media distancia. Los dos equipos parecían mirarse al espejo, tú acertaste uno y yo acerté otro, y el marcador fue subiendo poco a poco. Lee no esperaba que Lead se retrasara al encontrarse con pantallas. No solo Tim Hardaway perseguía agresivamente, sino que los dos gigantes del interior pretendían dejar que Ewing anotara. Esta vez fue otro ataque de pick and roll. Ewing recibió el balón y Mourning rápidamente se puso en posición para ayudar en la defensa. Oakley desaprovechó la fugaz oportunidad, y Ewing no pasó el balón inmediatamente. En su lugar, lanzó un sencillo de espaldas a la canasta en el poste bajo izquierdo, su mejor posición. En cuanto se soltó el balón, PJ Brown acudió rápidamente para ayudar en la defensa. Ewing, al darse cuenta de que algo andaba mal, quiso devolverle el balón a Lee por fuera, pero Mourning vio la oportunidad y completó el corte. El robo limpio provocó que los fanáticos exclamaran nuevamente. Esta vez Lead lanzó rápidamente una ofensiva de transición, y el que recibió el balón, Boston Leonard, corrió muy rápido. Lead aceleró repentinamente, haciendo imposible que los Knicks completaran el enfrentamiento defensivo a tiempo. Al llegar a la banda izquierda, Boston Leonard no optó por perseguir y disparar, sino que pasó el balón a Alonso, que corría rápido por el medio. Este último recibió el balón, se abalanzó en 3 pasos e hizo una bandeja debajo del canasto. Presten atención a la retirada. Lleguen a tiempo. Jeff Van Gundy, desde la banda, rápidamente recordó en voz alta a sus jugadores que realmente no quería perder esta noche. Pat cometió un error. Debería acelerar su ritmo ofensivo y anotar con más eficacia. Varios de los pases de Lee penetraron la defensa rival en primer lugar, y Charles también tuvo oportunidades, pero desafortunadamente no logró aprovecharlas al final. El comentarista John Andariese comentó casualmente el juego. 11-8, Lead estaba liderando nuevamente. A falta de 8 minutos y 2 segundos para el final del primer cuarto, la mayoría de los puntos de los Knicks vinieron de Alan Houston. Ewing acertó uno de 3 tiros y estuvo casi atrapado bajo la canasta. No pudo rematar con un tiro en suspensión directo. Pat Riley conoce muy bien los hábitos de juego del gorila, y su defensa es muy precisa. ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! Al quedar atrás en el marcador, los aficionados neoyorquinos presentes volvieron a vitorear en voz alta. Después de la apertura, Alonso Mourning y PJ Brown tuvieron una fuerte presencia tanto en la ofensiva como en la defensa. En ese momento estaban completamente emocionados y llamaban en voz alta a sus compañeros para que se pusieran en posiciones defensivas. Esta vez, Lee fue más rápido de lo que los jugadores de Lead habían imaginado. Llegó a la banda izquierda sin pedir pantalla, se acercó a la línea de 3 puntos y, de repente, bajó el ritmo. Luego, dribló rápidamente el balón detrás de su espalda con su mano izquierda y cambió a su mano derecha. Lee bajó su centro de gravedad, abrió el camino con el hombro y rápidamente atacó a Tim Hardaway. Continuó deslizándose hacia la izquierda y hacia atrás mientras se involucraba en una confrontación física. Hardaway notó que Lee había disminuido la velocidad y pensó que su defensa había funcionado. Al segundo siguiente, vio a Lee protegiendo el balón con su espalda, usando su pie izquierdo como eje y tirando el balón hacia atrás con su mano derecha. Subconscientemente, Tim Hardaway siguió el ejemplo y se deslizó hacia la derecha, pero Lee rápidamente giró hacia adelante y luego levantó la pelota para hacer un tiro falso. Tim Hardaway se sacudió de inmediato y saltó, pero Lee una vez más usó su pie izquierdo como eje, giró rápidamente hacia atrás y se desplazó para completar el tiro. El hermoso balanceo hizo que los fanáticos de Nueva York en el lugar vitorearan fuertemente, y la pelota de baloncesto golpeó el tablero y entró en la canasta, y todos gritaron de alegría de inmediato. ¡Oh! ¡Qué hermoso juego de pies! Lee engañó por completo a Hardaway. Los Knicks cambiaron repentinamente su ritmo ofensivo y el comentarista Marv Albert subió el volumen inconscientemente. A las 11:10, los Knicks respondieron rápidamente. Parecía que no esperaba que Lee realizara un movimiento de regreso a la canasta. Tim Hardaway giró la cabeza con frustración, solo para ver a Lee levantando secretamente su mano izquierda, haciendo un gesto de eres demasiado pequeño con su dedo índice y pulgar. Tim Hardaway se puso furioso al instante. Cuando le tocó a Lead atacar, no pasó el balón como requería la táctica.
Primero realizó un pick and roll con PJ Brown en lo alto del arco, se abrió paso hacia el lado derecho de la línea de tiros libres y, de repente, Tim Hardaway dribló entre sus piernas y luego cambió rápidamente de dirección. En el momento en que tomó el balón con sus manos, Tim Hardaway aceleró inmediatamente y se quitó de encima a Lee, queriendo aprovechar la falta de ayuda de Ewing en defensa, crear una diferencia de tiempo, acercarse al canasto y hacer una bandeja con su mano derecha. Justo en el momento del tiro, Tim Hardaway fue interferido por Lee, quien saltó para defenderlo, y luego Ewing también bloqueó el tiro a canasta. El balón pasó por encima de sus dedos, golpeó el tablero y se fue terriblemente desviado, cayendo justo en las manos de Oakley en el lado inferior izquierdo de la canasta. Alan Houston recibió el pase y los Knicks inmediatamente aceleraron y lanzaron una ofensiva de transición. Después de que Larry Johnson corrió por la mitad de la cancha, recibió un pase en el ala derecha fuera de la línea de 3 puntos. Tras recibir el balón, inmediatamente lo soltó con su mano derecha y se abrió paso con un paso cruzado. Ante la defensa de Jamal Mashburn, rodó hacia la pintura e hizo una bandeja con una mano derecha. Debido a la interferencia, el balón golpeó el aro y rebotó fuera. Larry Johnson saltó de nuevo y atrapó el rebote. En ese momento, Mourning había regresado al área, levantó las manos en alto y bloqueó a la abuela debajo del canasto. Al ver a Lee correr rápidamente hacia la esquina izquierda, Larry Johnson pasó rápidamente el balón. Tim Hardaway tardó muchísimo en levantarse del suelo y defender. Cuando vio a Lee fintar el balón, inconscientemente lo imitó. Lee recibió el balón y Tim Hardaway, que estaba defendiendo, voló frente a él. No había nadie que lo defendiera, por lo que realizó un tiro de salto con calma. Swish. El triple entró en la red. Los fanáticos presentes en el lugar aplaudieron primero y luego gritaron de sorpresa. Larry Johnson y Mourning se enredaron bajo la canasta y finalmente cayeron al suelo. Afortunadamente, el árbitro reaccionó rápidamente y separó a ambos a tiempo. Pat Riley, al margen, se mostró muy insatisfecho con estas dos rondas y le gritó a Tim Hardaway: «Oye, regula el ritmo, pasa la pelota. Pasa la pelota». A las 11:13, los Knicks tomaron la delantera nuevamente. «Hombre, escuché que estarás en el equipo All-NBA». Mientras Tim Hardaway atrapaba la pelota, Lee, que lideraba la defensa, comenzó a burlarse de su oponente en voz baja. «Cállate, novato. Deja ya tus travesuras». Tan pronto como Tim Hardaway vio a Pat Riley con una cara hosca, inmediatamente recuperó la compostura, pero cuando miró la cara sonriente de Lee, su corazón todavía estaba lleno de ira. Acelerando inconscientemente el ritmo ofensivo de Leat, Tim Hardaway le pasó el balón a Mourning tan pronto como cruzó la mitad de la cancha en lugar de jugar un pick and roll como en las rondas anteriores. En el poste bajo del lado izquierdo, Mourning realizó un tiro de salto con giro, pero Oakley interfirió y falló el tiro. Ewing aprovechó el rebote. Lee recibió el balón e inmediatamente indicó otro ataque en el poste bajo. Después de cruzar la mitad de la cancha, Ewing recibió el balón en la zona de caminata del lado derecho de la línea de tiros libres, y luego Lee rápidamente recortó desde el ala derecha sin el balón. Tim Hardaway solo podía perseguir y defender, siguiendo a Lee alrededor de un círculo, y notó que Ewing estaba a punto de completar un pase mano a mano en la línea de tiros libres, y subconscientemente aceleró su paso. Lee, que se movía lateralmente, de repente se detuvo y fingió rebotar. Hardaway, que acababa de acelerar, maldijo por dentro y ajustó rápidamente su centro de gravedad. Antes de que Tim Hardaway tuviera tiempo de perseguirlo, Lee corrió nuevamente, llegó rápidamente a la línea de tiros libres y recibió el pase mano a mano. Tim Hardaway solo pudo abrirse paso desesperadamente a través de la pantalla después de una parada repentina, pero esta vez el gran cuerpo de Ewing fue útil y Lee se deshizo de la defensa en un instante. PJ Brown vio a Ewing bajar y, inconscientemente, retrocedió. En un abrir y cerrar de ojos, Lee ya había llegado a la canasta. Saltó para bloquear el tiro y PJ Brown intentó compensar la defensa, pero el balón voló sobre su palma y voló hacia la parte superior izquierda de la canasta. Ewing saltó alto, agarró el balón en el aire y lo volcó con ambas manos. ¡Bum! El mate a J.O.T. fue un éxito. ¡Ah! Tras aterrizar, Ewing rugió y se golpeó el pecho. Su potente relevo aéreo encendió al instante la atmósfera del Madison Square Garden. A las 11:15 el ritmo de juego volvió a los Knicks. Pat Riley, desde el margen, miró pensativamente a Lee, que se retiraba con una sonrisa, luego giró la cabeza y miró fijamente a Tim Hardaway. Mientras pedía en voz alta a sus jugadores que se concentraran, Tim Hardaway también sabía que había cometido un error y comenzó a intentar controlar sus emociones y jugar tácticamente de manera estricta.
Al ver a Mourning encestar un tiro de media distancia cerca de la línea de base izquierda, el grupo de la atmósfera en el banco de Lead también aplaudió. Tim Hardaway intentó bajar el ritmo y poner a los Knicks en una ofensiva posicional, pero Lee aceleró de vez en cuando y ocasionalmente lanzó un repentino ataque individual. Ambos equipos intentaron llevar al otro a su ritmo preferido. El Lead estaba demasiado familiarizado con nuestras tácticas y no pudimos tener éxito en varios ataques en el poste bajo. El entrenador Van Gundy debería hacer algunos ajustes. El comentarista John Andariese vio que el tiro bajo de Ewing desde el lado izquierdo falló otra vez y no pudo evitar comentar las tácticas iniciales. El Lead atacó y Mourning giró hacia el lado inferior izquierdo del canasto desde el poste bajo izquierdo, pero su tiro no entró. Bueno, el entrenador Van Gundy también conoce muy bien el ataque de Lead. Charles hizo un excelente trabajo defensivo varias veces, y Mourning también estuvo ineficiente en el primer cuarto. El comentarista Marv Albert observó cómo el Lead empezó a fallar tiros y bromeó sobre la situación en la cancha. Como centros de Georgetown, Ewing y Mourning atacaron desde el lado izquierdo al comienzo del juego, pero su eficiencia ofensiva no fue muy buena. Al final del primer cuarto, Tim Hardaway y Lee siguieron los planteamientos tácticos establecidos e intentaron que los hombres grandes del equipo recibieran el balón en una posición cómoda. Atacar el canasto y luchar por los rebotes se convirtió en la tónica del partido en la fase final. A las 19:21, en los instantes finales, el tiro de media distancia de Alan Houston falló y los Knicks no lograron ampliar la brecha. Tim Hardaway frunció el ceño y caminó hacia el banco con una expresión seria. Jugó todo el primer cuarto, acertó 2 de 3 tiros, anotó solo 4 puntos, pero tuvo 3 asistencias. El partido pareció ser algo diferente al plan del cuerpo técnico antes del encuentro. Lee se mostró más estable de lo que pensaba. Madison Square Garden, el ruido se hacía cada vez más fuerte. El partido no se desarrolló como los aficionados esperaban. Todos estaban un poco insatisfechos con el chocolate con sabor a mierda que se comió. A Lee también le preocupaba el gran retraso de Lead. La disciplina defensiva del rival era mejor que en la temporada regular. Lee frunció el ceño mientras caminaba hacia el banco, pero Jeff Van Gundy estaba muy satisfecho con el desempeño del equipo y le dio un poco de sopa de pollo a tiempo. Si defendemos bien, el rival seguramente cometerá errores primero. Tenemos que esperar con paciencia, aprovechar la oportunidad y ganar el partido de un plumazo. Lee, que ya había regresado a su asiento, miró al joven entrenador calvo que seguía hablando y enfatizando la defensa, y se quedó sin palabras por un momento. El oponente reforzó la defensa perimetral y trató de dejar que Pat atacara más. Alan Houston, que ya se había puesto ropa de entrenamiento, se quejó en voz baja. Esto fue completamente opuesto a lo que el cuerpo técnico había enfatizado en los últimos días. Nadie le hizo doble marca a Ewing. Lee, Starks y varios jugadores de rotación chocaron los puños a modo de saludo, luego giraron la cabeza y respondieron en voz baja. Esta también es una oportunidad. No deberíamos perdernos todo el partido. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.